Saludos amigos, qué bueno estar junto a ustedes en esta oportunidad en otra lección de esperanza. Le habla su servidor el pastor Jorge Bejerano. Hoy nos acompaña en este estudio nuestro amigo Ronald Miranda. Un gusto, pastor, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este hermoso día. A la vez queremos enfatizar que hoy estaremos estudiando cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. A continuación vamos a escuchar una interpretación musical llena de esperanza para cada uno de ustedes. Mi Jesús sufrió por mí y su sangre derramó los pecados que hay en mí. En la cruz los perdonó. Mi Jesús por mí sufrió por amor. En sus hombros Él cargó agonía y dolor. Y ahora salvo soy por Él, su sangre me compró. Gracia gozo, Jesús por mí sufrió. En Jesús yo confiaré y victoria en Él tendré. Gozaremos cada día en su presencia. Mi Jesús regresará, Él lo prometió, a buscar y rescatar a quien le esperó. Y ahora salvo soy por Él, su sangre me compró. Gracia gozo, Jesús por mí sufrió. Damos inicio, amigos oyentes, a la temática de esta semana, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Estamos en Lecciones de Esperanza. Amigo Ronald, ¿por qué esta tierra resulta extraña para nosotros? Bueno, pastor, interesante pregunta. Definitivamente desde un principio Dios creó esta tierra con el fin de que nosotros seamos felices, tengamos paz y vivamos por la eternidad. Mas sin embargo, cuando el pecado entra a esta tierra, se nos hace extraño estar acá en una tierra que no es la nuestra, ¿verdad? Sí, realmente cuando leemos el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, allí podemos captar
lo que es el anhelo, el deseo y la voluntad de Dios para sus hijos. Así es. Armonía, gozo, paz, vida eterna, felicidad plena, era lo que abundaba en el jardín del Edén, era lo que se percibía en el ambiente. Pero tristemente, con la entrada del pecado en el capítulo 3, vemos que el pecado trastocó todo. El plan original de Dios fue afectado para nosotros por la entrada del pecado, y desde entonces esta tierra, este suelo que pisamos, se ha convertido en tierra extraña. Sin embargo, en medio de esta triste realidad, ¿es posible cantar la canción del Señor en tierra extraña? Definitivamente la lección nos habla acerca de lo que puede llegar a ser difícil para nosotros los cristianos, para el pueblo de Dios. A veces el mal parece que prevalece, pero no obstante, en medio de las dificultades que este mundo acarrea, es posible alabar al Dios Todopoderoso. Así es, sin embargo, no escapamos de la realidad. El problema que enfrentaban los salmistas, muchas veces cuando contemplamos el mal, la injusticia y hasta verlo prosperar más que el bien, entra en juego el carácter de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios. Sin embargo, debemos al mismo tiempo tener la plena confianza y seguridad, como tenían los salmistas, de que Dios es un Dios soberano. Él no ha perdido el control, Él es un Dios justo, y tarde o temprano Él arreglará esta situación. Así es, cosa, no hay duda de eso. Así es. Es importante también resaltar lo que el salmista quería transmitir a través del Salmo 74, 18. Aquí dice, por ejemplo: ten en cuenta, Señor, que el enemigo te ofende y que gente necia habla mal de ti. ¿En qué momento la gente necia habla mal de Dios? Cuando ve a sus hijos. Pero Dios desea que nosotros sigamos dependiendo de Él. Aunque veamos a nuestro alrededor personas que van por un mal camino y que veamos que esas personas prosperan, sigamos siendo fiel a Dios. Y Dios, tarde o temprano, nos recompensará. Así es. Las realidades pueden parecer muchas veces trágicas, catastróficas, pero no debemos desesperarnos, porque los salmistas, ellos, cuando leemos la mayoría de estos salmos, la realidad que ellos estaban viviendo era la cautividad, el templo de Jerusalén sumido en destrucción, en ruina, y el nombre de Dios aparentemente humillado, pisoteado, pero una mirada más allá los llevaba a contemplar la restauración, la intervención divina de Dios en favor de su pueblo. De la misma manera, nosotros puede que veamos nuestro futuro oscuro, sin esperanza, sombrío, pero debemos confiar de que Dios intervendrá. Él tiene todo bajo su control. Terminamos en este bloque, mis amigos. Vamos a una breve pausa. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. En la segunda parte de esta lección de esperanza, y siguiendo la idea o la línea de pensamiento, viviendo en tierra extraña, ¿qué realidades conlleva el hecho de vivir en una tierra extraña, mi amigo Ronald? ¿Puede compartirnos, por favor, la lectura del Salmo 41 y el Salmo 88, algunos versículos que quiera resaltar? Sí, definitivamente la palabra de Dios nos da un pequeño vislumbre de lo que nosotros podemos llegar a enfrentar en este mundo que no nos pertenece. Por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 1 al 4, dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Me llama la atención, amigo Ronald, que el salmista aquí habla de enfermedad, habla de tener enemistades, personas que procuran su sufrimiento, su dolor, y
habla del hecho de dolor. Quiere decir que aun cuando tengamos plena fe y confianza en Dios, aun cuando somos hijos de Dios, no escapamos del sufrimiento en esta vida, en este mundo. El Salmo 88, ¿puede compartirnos también? Sí, definitivamente en el Salmo 88 podemos ver en el versículo 9, donde dice el salmista: es tan grande mi tristeza que se llenan mis lágrimas, que se llenan de lágrimas mis ojos. Hacia ti, Dios mío, tiendo los brazos y te llamo a todas horas. Aparte dice: Dios mío, todas las mañanas te busco en oración, yo te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me das la espalda? Wow, podemos imaginarnos la angustia que vivía el salmista cuando llegó a expresar esas palabras difíciles, ¿no? Señor, estoy abandonado, me has dado la espalda. Esto nos lleva a pensar muchas veces cuando nos toca enfrentar esas realidades difíciles en nuestra vida. Y pensando en esto, amigos oyentes y amigo Ronald, cuando nos vienen pruebas difíciles en la vida, por ejemplo, un diagnóstico médico no favorable, o en el peor de los casos, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, cuando enfrentamos la muerte, es difícil. Yo he escuchado más de una ocasión de personas que hasta se han peleado con Dios porque no esperaban tal cosa, y la pregunta es: Señor, tú existes, creo en ti, pero ¿por qué no impediste que me pasara esto? Amigos, como estamos viendo realmente en este mundo, en esta vida, nadie está exento del dolor y del sufrimiento. Por eso encontramos uno de los famosos salmos, el Salmo 23, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Todos tenemos que transitar la sombra de muerte. Y pensando en esto, nuestro Señor Jesucristo, que no cometió ningún pecado, que no tenía razón alguna para sufrir, en Isaías el capítulo 51 se le llama varón de dolores. Así es. Experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento. Así que cuánto más nosotros, que de por sí, por nuestros pecados y las consecuencias del pecado, los males vendrán a nuestra vida. Sin embargo, en la lección de esperanza aprendemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Así es, pastor. Concluimos entonces, mis amigos, con este segmento. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Volvemos, amigos, con nuestra lección de esperanza. Ahora analizaremos la tercera parte: ¿dónde está Dios? Esta pregunta nos resulta muy familiar. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, a veces sentimos ausencia de Dios. ¿Te ha pasado esto alguna vez, mi amigo? Sí, claro que sí. Definitivamente, a veces nos llegamos a hacer la siguiente pregunta: ¿por qué no pone fin Dios al sufrimiento? ¿Cierto? Pero a través de la palabra de Dios vemos que un día, no muy lejano, Cristo pondrá fin al dolor. Y cuando enfrentamos esta realidad, la aparente ausencia de Dios, ¿con qué salmo podemos identificarnos? Por ejemplo, el Salmo 42. Vamos a leer, por favor. Sí, por ejemplo, aquí en el Salmo 42, versículo 1 al 3 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Definitivamente, pastor, aunque nosotros formemos parte de la familia de Dios, no estamos excluidos del dolor. El dolor es parte de este mundo pecaminoso, pero aferrado de la mano de Dios, estaremos seguros, estaremos confiados que aunque llegue el dolor a nuestras vidas, estaremos agarrados de Cristo Jesús. Así es. El salmista, cuando contemplaba los males que afligían su alma, ellos a veces sentían la ausencia de Dios, tal como a veces nos ocurre en la vida. A veces sentimos que Dios no está contestando nuestra oración.
oramos por la salud de nuestra familia, de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro amigo, y la situación en vez de mejorar va empeorando y decimos, oh, Dios no está contestando mi oración, me ha dado la espalda, se ha olvidado de mí. Y cuando ocurre la tragedia, entonces clamamos, oh Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Pero esta pregunta que agobia nuestra vida, nuestra alma, no debe llevarnos a la desesperación y de pensar que en efecto Dios se ha olvidado de nosotros, porque bíblicamente no es así. Dios no nos abandona, no nos desampara. Tenemos maravillosas promesas de su compañía, su presencia con nosotros, y esa es la confianza y la seguridad que debemos desarrollar aún en medio de las pruebas. ¿Qué nos dice el Salmo 10? El Salmo capítulo 10 hace mención. Por ejemplo, vamos a buscarlo acá. Salmo capítulo 10, versículo 12. Dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. Mire que esta expresión de levántate en el Medio Oriente se utilizaba para hacer referencia a los reyes, cuando iban a dictar un veredicto, un juicio o algo, ya sea a favor o en contra de X o Y pueblo. En este caso, el salmista está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, el salmista está queriéndole decir a Dios, Señor, actúa en medio del sufrimiento, en medio del dolor, porque queremos que tú nos ayudes. Y esa es la confianza a la que finalmente debemos llegar cuando nos toque afrontar duras pruebas en nuestra vida. Me lleva a pensar como la idea de los niños, ¿okay? Cuando un niño está desesperado por algo, quiere algo, reclama algo y anhela algo, pero él sabe que por su propio medio no lo puede lograr. Él depende completamente de su padre. Así es. Y hasta el momento en que el padre decide intervenir en su favor, entonces el niño se alegra y se goza en eso. De la misma manera, frente a las duras realidades que nos toca afrontar en esta vida, muchas veces somos indefensos como los niños, no podemos hacer nada en nuestro favor, y es ahí donde nosotros debemos confiar plenamente que tenemos un Padre que intervendrá en nuestro favor. Amén. Y debemos orar como el salmista, Señor, levanta tu mano en nuestro favor, acuérdate de nosotros, mi alma te anhela, clama por ti. Esas imágenes deberíamos trasladarlo a nuestra vida. Pastor, y algo interesante e importante que resaltar aquí es que aunque nosotros no veamos la mano de Dios, Dios está actuando en silencio. Así es, en la aparente ausencia se puede percibir la presencia de Dios. Y como pastor me ha tocado muchas veces contemplar esa realidad, puedo llamarlo maravillosa, llena de esperanza. Por ejemplo, cuando uno está junto a un hijo de Dios en la transición de la vida, en la etapa final de su vida, cómo esa persona ha llegado a desarrollar esa plena seguridad, plena confianza en Dios, aun cuando sabe que sus días están contados, en cuestión de días o de horas dejará de vivir, como verlo, contemplar la gloria, porque después de esto ciertamente la gloria eterna cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así que en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en vez de pelear con Dios, en vez de decir, Señor, ¿dónde estás? Aunque humanamente a veces llegamos a ese punto, pero sobre todo esto debemos reconocer que Dios es un Dios soberano. Él es todopoderoso y nunca nos abandonará. Y no dejar de clamar, pastor. Así no dejar de clamar, porque ese era el secreto de los salmistas. No dejaban de clamar. Y la palabra de Dios nos muestra que a pesar de todas estas calamidades, ellos estaban ahí, agarrados de la mano de Dios, aferrados a Dios. Y la Biblia no nos muestra en ningún momento que nosotros vamos a estar excluidos del dolor. Mas, sin embargo, sí nos muestra que Jesús estará en medio del dolor con nosotros. Es que si en medio del caos, en medio de la angustia, en medio de la tragedia nos abandonamos a la desesperanza, ¿qué sería de nosotros? Así es. Es mejor, como los salmistas también, decir, mi esperanza está en ti. Amén. Concluimos con este bloque y vamos a una breve pausa musical. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza.
Continuamos, amigos, con la lección de esperanza. Estaremos desarrollando la cuarta parte de la lección de esperanza. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Me viene a la mente ese hermoso himno que solemos cantar: todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Mi amigo Ronald, ¿cómo las promesas de Dios puede sostenernos en medio de la angustia, en medio de las perplejidades de la vida? Bueno, se me viene a la cabeza esta idea. Dios no es como nosotros, que cambiamos de parecer a cada rato. Dios mantiene su palabra. Y si ese concepto lo mantenemos firme en nuestro pensar día a día, en medio del dolor vamos a reconocer que Dios cumplirá su promesa. Y qué bueno es vivir con esperanza, de saber que las promesas de Dios ya son provisiones anticipadas para cada circunstancia de nuestra vida. De modo que cuando el futuro parece incierto, debemos apelar al amor de Dios, a su fidelidad, a su soberana voluntad que siempre procura nuestro bienestar, nuestra paz y nuestra felicidad. ¿Qué salmo podemos compartir con los oyentes en este momento? Me interesaría compartir el Salmos 77, versículo 8. Mire lo que dice: se habrá agotado para siempre su gran amor y su promesa por todas las generaciones. Mire la pregunta que hace el salmista. Pero esto no es una pregunta como quien dice con tal de buscar respuesta, sino que él ya sabe la respuesta. Y en el versículo 11, pastor, él menciona la respuesta. Dice: en vez de yo preguntarme esto, que si se habrá olvidado de su promesa, que si se habrá acabado su misericordia, en vez de yo preguntarme esto, dice el versículo 11, prefiero recordar. Y ahí está el secreto, pastor: recordar. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros del pasado. Pensando en eso, realmente la vida continuamente es un milagro maravilloso de Dios. Solo en la eternidad nos daremos cuenta de cuántos peligros mortales nos libraron los ángeles, dice la sierva del Señor. De modo que cuando pensamos en nuestros momentos pasados, en lo que el Señor ha actuado en nuestra vida, será suficiente mirar el futuro con esperanza, porque yo estoy seguro, no sé qué edad tú tienes en este momento, pero la edad que yo tengo, cuando miro en el pasado, cuántas intervenciones maravillosas y hasta muchas veces palpables de Dios en favor de mi vida hasta el día de hoy. Esto me da la seguridad de que debo afrontar el futuro con esperanza, aunque algunas veces parezca sombrío el futuro, pero hay razones suficientes para vivir confiado, porque las promesas del Señor son fieles y maravillosas. Amén. También quisiera pensar en el hecho de que, por ejemplo, si a un siervo de Dios, un hijo de Dios, una fiel hija de Dios, le tocara pasar por duras pruebas, por ejemplo, una enfermedad terminal, bueno, a veces esto hablarlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Sin embargo, los estudios o la experiencia de Dios en nuestra vida y en la vida de sus fieles en el pasado debe prepararnos para cualquier circunstancia en la vida. Cuando nos enfermamos, Dios ha hecho provisión para nuestra sanidad. Claro que sí, tenemos promesa maravillosa, por ejemplo, en Isaías, que nos dice que Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, y también Jeremías nos dice que Él será nuestra medicina. Así que para los enfermos, el Señor tiene promesas maravillosas, Él es nuestra esperanza. Y en el caso cuando nos toque enfrentar la muerte, ha hecho Dios provisión para nuestra muerte también. Por supuesto, su vida victoriosa sobre la tumba, cuando se levantó al tercer día, cuando proclamó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que no hay razón alguna para angustiarnos, incluso cuando nos toque enfrentar la muerte. Así es, pastor. Teniendo esta plena seguridad y confianza, los fieles podemos hasta enfrentar la muerte con paz, con tranquilidad, con confianza, porque será una breve pausa en esta vida. Luego de eso será contemplar la eterna gloria de Dios. Así que, mis amigos, animémonos, fortalezcámonos y alentémonos, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, son para ti y para mí, y hay promesa abundante para cada uno de nosotros.
Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Gracias amigos por acompañarnos en esta lección de esperanza. Y hemos llegado a la conclusión, y una de las ideas que venía desarrollando la lección de esta semana es la prosperidad de los impíos versus las crisis, las dificultades que afrontan los justos. Y esto a veces como llevaban a los salmistas, como a veces nos lleva a nosotros también a plantearnos la pregunta: ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué a mí me va tan duro en la vida y la gente que no tiene temor de Dios, no ora, no estudia la vida, no tiene un compromiso moral y espiritual y aparentemente van exitosamente en la vida? ¿Cómo podemos desarrollar la fe y la confianza en Dios aun cuando contemplamos realidades como esta, mi amigo Ronald? Sí, definitivamente como cristianos muchas veces vemos a nuestro alrededor en una sociedad egocéntrica, una sociedad lejos de Dios. Vemos que el que está afuera prospera, el que está lejos de Dios prospera. Y nos hacemos esa pregunta: ¿cómo es posible esto? Pero definitivamente nosotros no debemos de ver el hoy de esa prosperidad, sino debemos de ver el fin. Y muchas veces el fin que tendrán estas personas no es un fin satisfactorio, sino un fin de perdición y de mucha calamidad. El otro día contemplaba en las redes sociales una imagen que me llamó mucho la atención, un cuadro que plasmaban dos realidades, la niñez de dos personas y su vida adulta. Cuando eran niños, estas dos personalidades en la escuela, uno de ellos luchando allí, rompiéndose la cabeza, un ejercicio tratando de recordar lo que había estudiado, y el otro allí, disque vivito, sacando su batería y la copia y 5 en el ejercicio, y el otro que trataba de recordar lo que había estudiado, pues apenas allí una nota medio, pero pasó. Y luego entonces se proyectaba ya la vida realizada, la vida adulta, el que en la escuela sí era disque vivito y copiándose aquello, un carrazo, una mansión, dueño de propiedad, y el otro que iba conduciéndose con honradez en la vida allí, luchando en la vida, teniendo lo necesario. Y esta es la realidad que afrontamos aquí. Pareciera ser que la riqueza y el éxito en este mundo está para aquellos que están dispuestos a tomar ventaja sobre los demás, faltarle a los principios morales y espirituales. Son los que aparentemente logran el éxito y el gozo en esta vida, en este mundo. Sin embargo, esta realidad no debe afligirnos, no debe aquejarnos como los salmistas. Señor, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les van bien en la vida? Nosotros debemos aprender a ver el panorama completo. Así es. A veces nosotros suelo pensar que nosotros vamos en la vida como cuando en la noche manejamos con las luces cortas, conducimos con las luces cortas, apenas hay una visibilidad allí a corta distancia, pero cuando habilitamos las luces largas, entonces por ende se alarga nuestra visión. Dios trabaja con las luces largas. Nosotros aquí tenemos muchas limitaciones, razón por las cuales no comprendemos el porqué de las cosas. Sin embargo, nosotros debemos tener la plena certeza y seguridad de que nada escapa de las manos de Dios, nada escapa de su control. Y también hay un juicio. En algún momento Dios intervendrá y pondrá todas las cosas en orden, y tendremos que darles cuenta de nuestra vida y las decisiones, las administraciones que hemos hecho de los bienes que Dios nos ha confiado en esta vida. Así es, pastor, definitivamente es importante también que el éxito del cristiano es la vida eterna. Es la vida eterna, y hacia allá debemos de encaminarnos, hacia la vida eterna, porque Cristo desea que cada uno de nosotros seamos exitosos aquí en la tierra. Pero aunque el panorama no nos ayude del todo, tenemos que recordar que haciendo lo que a Dios le agrada, podemos ser exitosos no solamente aquí en esta tierra, sino en la venidera. Como el salmista, podemos muchas veces quedar desconcertados
Pero Dios ciertamente hará justicia a su debido tiempo, de modo que si usted ve que alguien que no tiene temor de Dios, no lleva una vida moral, espiritual y aparentemente le va bien, bueno, ore por esa persona y que llegue a rendirse ante Dios. Pero si no lo hacen, tristemente ya sabemos qué final le espera a estas personas que pueden tener toda la gloria, todos los lujos de esta vida, pero si no tenemos a Dios, si no tenemos a Jesús en nuestra vida, de nada vale. Concluyendo entonces, mis amigos, quisiéramos leer aquí un pensamiento del libro Testimonio para la Iglesia. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Amén. Conducirnos en esta vida mirando a Jesús, viéndolo por fe, o viendo lo invisible, como dice la Biblia. De esa manera nuestro peregrinaje, nuestro paso por esta vida, aunque muchas veces nos toque pasar por oscuras sombras, por el valle de la sombra de muerte, al tener la seguridad de que hay manos poderosas de Dios extendida allí tan cerca de nosotros para solamente levantar nuestra mano y tomarnos de aquellas poderosas manos, nuestro paso, nuestro viaje por esta vida, por este mundo, será llena de esperanza, llena de confianza y de seguridad. Así es. Concluimos, amigos, con una oración, agradeciendo a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta lección de esperanza. Ok, vamos a orar. Querido Padre, Señor, te damos gracias porque durante todo tiempo, Señor, usted ha estado al cuidado de cada uno de nosotros. Señor, si en algún momento cada uno de nosotros desvía nuestra mirada de ti, queremos rogarte que nos ayudes a poder volverla a usted. Amén. Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a siempre tener esperanza en Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.